Ok, perfecto, está grabando. Ujú. Muy buenas noches, chicos, espero que se encuentren súper bien. Gracias por dedicarle un ratito de su tiempo a esta asignatura. El día de ahora vamos a continuar siempre con aspectos de seguridad. La clase pasada prácticamente solo estuvimos explicando el proceso de la última parte del trabajo de cátedra, eh, pero quedó pendiente varios puntos con respecto a ya lo propiamente de la clase. Prácticamente no abordamos nada, pero sí pude expresar sobre el proceso del trabajo, que es algo también bastante importante. Así que vamos a abordar parte de la temática de lo que debimos abordar la clase pasada. De por sí, en el aula virtual lo dejé habilitado para que lo pudieran descargar. Lo vamos a abordar ahora, es algo bastante sencillo, fácil de interpretar. Y vamos a complementar también la información sobre la aplicación y la defensa del fuego, o más bien contra el fuego. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la tecnología contra el fuego, vamos a hablar un poquito sobre ciertos conceptos, etcétera. Entonces, eh, digamos, la mecánica, cómo es que funciona, cómo es que nosotros visualizamos eso, un poco de la diferenciación de esos aspectos. No es lo mismo eh, las condiciones de un fuego versus las condiciones de otro. Entonces pueden en algunos casos ser prácticamente lo mismo, pero en otros casos tener incidencias igniciones bastante distintas, y dependerá de ello saber cómo abordarlas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Quiero ver. Mm, Aquí, ok. ¿Está grabando? Sí. Ok, bueno, vamos a esta parte. Ahí está. Vamos a hablar un poquito sobre el almacenamiento y manipulación de bienes e inspecciones planeadas. Sobre las inspecciones planeadas ya más o menos habíamos abordado previamente un poco de esa temática, que existen las dos versiones. Las inspecciones unas veces son, digamos, de índole periódico, y hay otras que son eh, un poquito más esporádicas, no se prevé, o sea, no se le prevé al trabajador sobre esas inspecciones. Hay muchas empresas, ya habíamos hablado sobre esto, hay muchas empresas que consideran mejor las inspecciones no planificadas, para, digamos, abordar al trabajador cómo realmente funciona dentro del ambiente de trabajo. Lo cual está bien hasta cierto punto, pero también con las inspecciones planeadas, cuando uno les dice, bueno, tal fecha vamos a inspeccionar, traten de dejar lo mejor posible. Realmente sí se preocupa la gente por dejar en las mejores condiciones el espacio de trabajo, limpieza, orden, que esté en buenas condiciones todo, hasta ordenan el escritorio, todo. Entonces dejan en bastante buen estado, y eso periódico pues ayuda al final a evitar accidentes, quieras o no. Entonces las dos versiones son bastante buenas. No se puede elegir una especialmente sobre la otra. Las dos son particularmente buenas, pero una para un contexto, otra para un poquito distinto, pero tienen las dos el mismo fin. Entonces, en el almacenamiento y la manipulación de bienes e inspecciones planeadas vamos a hablar un poquito sobre esta temática. Ahora, como primera instancia podemos mencionar que, sin tener en cuenta el lugar que va a ser inspeccionado, el supervisor hará mucho mejor su trabajo si se prepara adecuadamente antes de iniciar la inspección. O sea, saber de qué se va a tratar la inspección, no improvisar en el momento, sino que premeditar qué acciones se va a tomar, qué cosas va a evaluar para poder abordar lo mejor posible el espacio de inspección.
Deberá ser muy cuidadoso en la preparación de esta importante labor dentro de su trabajo, ya que sabe que una buena preparación ayudará a la organización y asimismo será más efectivo. Cuando uno ya prevé, digamos, el tipo de acciones que va a hacer, que va a evaluar, qué condiciones va a tomar en cuenta, se deja de largo digamos, los datos que posiblemente no son tan importantes, o las cosas que pueden ser superfluas, o cosas que eh, si bien se pueden abordar, pero entraría en una categoría ya de una tercera o cuarta o después, posterior, prioridad. Entonces, ¿qué les digo? Ya en este momento yo les compartí, bueno, desde hace como un par de clases atrás, les compartí unas hojas de inspección. Ese es un ejemplo. No significa que son las únicas ni absolutas. Existen varios ejemplos en internet, en las empresas que incluso ustedes posiblemente están investigando, etcétera. Eh, y van a ver que existen miles de matices con las cuales se puede trabajar. Entonces, entre algunos de ellos, pues uno trata de dilucidar cuál es el más conveniente para uno y para el tipo de trabajo de uno. Las hojas de inspección que yo les compartí es efectivamente hacia talleres, hacia espacios de producción de elementos arquitectónicos, producción de muebles, producción, etcétera. Entonces va bastante dirigido a eso, pero si no vamos a tener un espacio con tanta manipulación de equipos de índole industrial, siempre las hojas de inspección son importantes, solamente que se tiene que sentar uno a evaluar y a considerar las nuevas acciones que se tienen que tomar en cuenta. Puede ser siempre si los espacios están limpios, si hay suficiente luminosidad, si no hay goteras, si no hay cortocircuitos, si, ¿qué les digo? Si está en buen estado el espacio. A veces parece risible, o sea, que es algo como que no es de mayor importancia, pero un espacio bien aseado, un espacio ordenado, un espacio, eh, digamos, incluso recién pintado, envía otra señal en el aspecto de seguridad ocupacional, justamente para la persona que labora ahí en ese lugar. Entonces mejora bastante las condiciones, aunque solamente sea aspectos de pintura, de estética. Pero claro, hay cosas siempre más importantes, como otros hechos vinculados más que todo en el aspecto físico. Pero tomar en cuenta eso, digamos, el matiz de una hoja de inspección siempre es importante. Así que la preparación incluye el saber qué se espera que se inspeccione. Hay varias fuentes que le ayudarán a cumplir con su objetivo, y es indudable que deberá revisar cualquier lista o sistema de registro sobre las partes críticas en la sección a revisar. Como les menciono, si hay una temperatura excesivamente cálida, si hay una temperatura excesivamente fría, si es un ambiente demasiado húmedo, si se siente un ambiente con poca oxigenación, si se siente un ambiente demasiado oscuro, o se percibe eh, aquel ambiente con agentes fúngidos posiblemente, así como moho, algún tipo de un espacio negativo en ese aspecto. Entonces, y tomar en cuenta eso para después evaluar y categorizar que no está en la mejor condición, pero de esta manera también tener un respaldo escrito evaluativo ayuda bastante a que se tomen las mejores decisiones en una empresa. Y uno como inspector, uno como encargado de seguridad ocupacional, pues está cumpliendo su trabajo. Cuando uno llega a no cumplir ese trabajo, puede entrar en, digamos,
bueno, se le conoce como negligencia porque no está cumpliendo su labor. Entonces sí se puede, a uno se le puede escapar algunas cosas, pero realmente cuando llega una persona a una condición de ser juzgada desde un punto de vista legal real, eh, el juez no tiene lástima alguna sobre el profesional. Así. Por tanto, o sea, incluso lo pone en balanza y dice, usted como profesional, usted debió haber conocido esto. Sí, pero no lo conocí, sí, pero lo debió haber conocido. Usted se graduó y va a trabajar en esa área, entonces usted debió haber conocido, inspeccionado más sobre el tipo de mecanismos que se abordan en esa situación. Y de esa manera es bastante crudo cómo se juzga a un profesional. Entonces, las inspecciones, cuando son bien hechas y se evalúa todo lo que es pertinente, también sirve de respaldo esos documentos para defenderse uno en caso de una emergencia. Así que podemos decir que muchas empresas han desarrollado formularios de revisión o listas de chequeo de los elementos comunes y especiales según la sección o generales para adecuarlos en cualquier dependencia. Por decirle, este es una, digamos, un formulario bastante sencillo, pero a pesar de que es sencillo, no se tiene que tomar tan a la ligera. Siempre hay algo que nos puede dar un matiz y podamos ocupar o retomar algo y utilizarlo en nuestro propio matriz. Entonces, un ejemplo, dice, las subestaciones, bueno, en este caso se está evaluando factores de riesgo eléctrico y habla por acá, digamos, dice todos los factores de riesgo, la segunda opción, la segunda, dice todos los factores de riesgo eléctrico están debidamente señalizados, pues deberían de estar, donde hay cajas térmicas, donde hay subestaciones, aunque estén con su debido, digamos, resguardo o malla ciclón que separa con distanciamiento de la propia zona de peligro, debería estar señalizado. Entonces, estamos cumpliendo eso. Si la señal se ha debilitado, la señal se ha puesto borrosa por la intemperie, el sol, o se ha caído, o qué les digo, o nunca se consideró, o qué condiciones está el área de la subestación, etcétera. Entonces yo puedo tomar eso en cuenta para mantener la mejor condición posible dentro del entorno laboral. Otro ejemplo puede ser, eh, digamos, este punto está bastante interesante, siempre es eléctrico. Dice, todos los equipos, incluyendo cubierta de motores, tienen descarga a tierra, o sea, están aterrizados. Es un sistema, el aterrizaje eléctrico es un sistema que se ocupa para evitar sobrecargas. Digamos, o cuando hay variaciones eléctricas, entonces puede descargar a tierra. Protege los equipos de esa manera y protege el resto de la red eléctrica. Entonces, realmente está funcionando eso, realmente se está evaluando, realmente lo posee los equipos o el sistema. Entonces yo como inspector eh, puedo dar, digamos, la revisión y si yo no veo o yo no observo que tiene esa protección, pues pasar esa información hacia las personas pertinentes, los dueños de la empresa, o generar mi informe donde dice, mire, esta parte hace falta esto por esto y este motivo, y va a ocasionar un accidente, etcétera, etcétera. Porque el día de mañana puede ocurrir realmente un accidente, tanto en todo el sistema mecánico, todo el sistema eléctrico, eh, en alguno o varios de los equipos, o peor aún en las personas que estén ahí. ¿Por qué? Por el hecho de que la maquinaria se salga de control, electrocute a alguien, eh, digamos, genere las condiciones para que el mecanismo le haga daño a la persona, etcétera. Entonces, esas repercusiones que pueden ocurrir tras la inspección
porque no lo mencioné y no lo informé en mi documento, van a recaer en mí como un encargado en seguridad ocupacional. Así que un análisis previo de cuáles han sido las dependencias, operaciones y actividades críticas o que históricamente han sido fuentes de riesgo de accidentes o casi accidentes, resultado de estadísticas y encuestas, puede brindar una buena guía. Yo les mencionaba en el trabajo de cátedra que preguntaran y consolidaran la información si había ocurrido algún tipo de accidente, no con el fin de, y eso es lo que mal entienden los gerentes o las empresas, de que cuando uno pregunta o digamos como inspector de seguridad ocupacional uno consulta y piensan de que es para poner alguna queja o algo así. No, es para saber si es posible una repetición del daño. Entonces, ¿para qué vamos a digamos, arriesgarnos de una manera tan a ciegas cuando nos pueden decir, no, fíjese que normalmente aquí fallamos o por eso y esto? Entonces, ¿se ha hecho las reparaciones? ¿Se ha hecho las condiciones adecuadas para arreglar eso? No. ¿Por qué? Porque no lo hemos encontrado, no ha habido efectivo, no ha habido voluntad también, no ha habido las personas adecuadas, etcétera. Entonces, eh, eh, ya posteriormente yo puedo, como inspector nuevo posiblemente, puedo sugerir y se podrá abordar seguramente las condiciones más idóneas para evitar de aquí en adelante la serie de problemas que se han venido dando anteriormente. Consultas, comentarios, observaciones hasta acá. Permítanme, chicos, permítanme. Ok, gracias por la espera. Bueno, consultas, comentarios, observaciones sobre lo mencionado anteriormente, chicos. Ok. Bueno, tomando eso en cuenta, una revisión de las inspecciones anteriores puede ser de un valor importante, así como un análisis de lo encontrado, sugerido o reparado en ese momento. Porque incluso a veces las intervenciones que se han hecho a veces son intervenciones mal realizadas. Yo he visto casos que dicen, bueno, ya lo reparamos y a veces es, que les digo, un pasamanos que han amarrado con alambre de amarre. Entonces, el alambre de amarre es, si bien tiene cierta resistencia, pero no es algo fijo, no es algo sólido o que se aferre realmente bien, sino que es algo muy superficial, muy esporádico, que se ocupa a veces en las construcciones para mientras, o sea, solo para delimitar algo o para medio amarrar. Entonces, a veces con eso tratan de arreglar las cosas y no, incluso a veces en algunos casos pueden darse tan buenas condiciones que puede durar varios días, pero eso no significa que podamos confiar totalmente de ese tipo de reparaciones. Entonces, si nosotros inspeccionamos y vemos algo mal realizado, también podemos mencionar que está mal hecho. Así que se deberán hacer anotaciones sobre los elementos y situaciones que requieran atención inmediata, y sobra mencionar que es necesario estar familiarizado con las leyes, normas, regulaciones para obtener excelentes resultados. Por decirles, el distanciamiento de una subestación, por mencionarles. Yo tengo una subestación, para los que no conocen las subestaciones, es prácticamente, vamos a ver por acá, subestación eléctrica, es donde están los transformadores. Existen subestaciones grandísimas como son estas, que son las que alimentan, digamos, el sistema eléctrico eh, digamos, de ciertos sectores, pero no hablo tanto de eso, sino que vamos a una subestación eléctrica sencilla de un supermercado, de un, este,
digamos, algo más pequeño. Todo está gigante aquí. Sí, tal vez todo está muy, así, muy magno. Pero, digamos, los supermercados o ciertos sectores donde de industria o de grandes empresas siempre tienen un área de subestación, o sea, donde están, digamos, sus transformadores. Por aquí, bueno, da igual. Digamos que, vale, digamos este una subestación de un transformador seco, este sistema, pero no es tan común verlo acá en el país. O sea, sí existen, pero les gusta un poquito más ocupar un sistema de transformador clásico, el de aceite, el que parece tamborcito. Entonces este es un transformador seco, siempre válido, muy potente y todo, pero este tiene mejor protección. Pero sin embargo, eh, digamos, en los otros que tiene el cableado de manera externa, similar a este caso, similar, así tiene el cableado afuera. Entonces se recomienda tener al menos, por decirles, 1 metro de distancia desde el límite de la plataforma donde están subidos toda esa serie de transformadores para comenzar la rejilla, para comenzar la malla que proteja al elemento. Y normalmente se debería, entre comillas, dejar una pared de fondo en forma de U, de concreto o de pared de bloque de concreto, y solo el frente visto. No debe de llevar, o no debería de llevar techo, debe de tener una intemperie. Otras, digamos, indicaciones, por decirles, por seguridad, es que sí tener la plataforma de concreto, pero alrededor estar rodeado de grava, o sea, generar, como quien dice, una piscina de grava, y bajo esa grava tener tierra permeable, o sea, no así suelo cemento ni nada de eso, sino que tierra permeable para que no se sature de agua en caso de una, digamos, una inclemencia de tiempo muy fuerte. Entonces, son series de elementos que recomiendan para una subestación, eh, y que se lo indican a uno, digamos, en seguridad ocupacional, dependiendo de la especialidad. Pero a veces uno puede ir a ciertas capacitaciones y le indican, bueno, esto es para esto, o digamos, si ustedes se van a enfocar más en el ámbito, que les digo, que de la construcción, que es mi área, digamos, entonces van otro tipo de normativas aplicables, entonces conocerlas ayuda un poquito más para el tipo de inspección como se menciona acá. Eh, También es útil y práctico tener presente una serie de aspectos claves que la experiencia y la tradición han demostrado que tienen eficacia y que no están enmarcados dentro del común de las labores en equipo de una inspección. Los mismos se presentan a continuación. Por ejemplo, los expertos recomiendan buscar elementos o situaciones que no saltan a la vista y que no son obvias. O sea, a veces uno dice, bueno, perfecto, vamos a inspeccionar y veo eh, que les menciono o escucho que una maquinaria está funcionando mal o siento o percibo, digamos, el olor que hay un sobrecalentamiento de algún equipo. Entonces digo, ¿y de dónde viene ese olor como a quemado o ese olor como
un exceso de temperatura. Entonces ya la gente me dice, no, es que fíjese que esta máquina está fallando. Bueno. Eso es bastante, como quien dice, un poquito más, nos vamos un poquito más a lo obvio. Pero a veces cosas que no son tan obvias y que también son válidas y que ya dependen de la perspicacia de uno como inspector, es evaluar otros elementos, como puede ser, yo observo un juego de escaleras, pero también observo, aunque estén bien hechas, de una manera fantástica, aunque estén en buenas condiciones y limpias, y veo que es un tipo de piso liso y que ese tipo de piso no tiene la cinta antideslizante o antiderrapante, entonces yo tengo que dar la sugerencia de que se debe de colocar ese tipo de condiciones. Entonces, permítanme. Entonces, son cuestiones que uno puede observar también. A veces hay quebraduras del piso que está la cerámica y está agrietada o estallada o una serie digamos, de losetas de cerámica quebradas y que la gente simplemente las vuelve a armar y ponerlas así. Eso es incorrecto. En cualquier momento puede ocasionar un accidente o puede generar otro tipo digamos, de daños, incluso en las personas o en las maquinarias. También se menciona que sin poner en riesgo a nadie es necesario tomar una fotografía completa de todos los lugares. Eso es cierto, ayuda bastante. A veces uno deja desapercibido algunos aspectos. Y bueno, actualmente existen las cámaras 360 que toman el video o también puede tomar una foto y no hay ningún problema. Y ayuda bastante. Pero tener, digamos, la facilidad de comprarse una no es tanto. En su momento creo que costaban hace como unos 7 años atrás, creo. Creo que fue cuando comenzaron a distribuirse ya de manera, digamos, al público. Creo que andaban costando $360 por ahí. Una cámara de esas. No está tampoco en el cielo, pero para ocuparlo tan pocas veces uno lo repiensa. Eh, pero, sin embargo, actualmente con los celulares tenemos una versatilidad, digamos, de herramientas con las cámaras que ya traen esos mismos equipos. Hay dos opciones que en lo personal me agradan mucho ocuparlas y una es, perdón, y una es digamos, la fotografía panorámica, pero hay que tener un poquito de cuidado. Entonces hago el paneo ya con el software y me hace una fotografía panorámica. Y la otra es siempre el concepto de fotografía panorámica, pero en una cámara gran angular. O sea, cambio el lente entre las opciones y busco el gran angular. Gran angular es que capta un poquito como ojo de pescado, así tipo, un poquito, no igualito, pero va tirándole un poquito como a la GoPro, que es como medio, un poco esférica la toma. Entonces eso se le llama gran angular. Entonces me permite visualizar un poquito más amplio el espacio. Eh, deja de ser tan recortado, digamos, tan recortado la fotografía. Y de ahí dice generalmente lo que está fuera del camino normal o corriente es lo que causa riesgo y problemas. A veces, por decirles, condiciones de basura, condiciones que, digamos, donde se aglomera un montón de material sin movimiento o no se le da un seguimiento a nada, entonces puede ser un generador de problemas en un futuro. También dentro de las inspecciones se encuentran y descubren muchas situaciones obvias y que están a la vista, pero que nadie ha captado ni las ha visto. Eh, por decir, uno tiende a acostumbrarse a ciertos espacios, tanto que
a veces uno los da como por hecho o desapercibidos porque no ofrecen gran incomodidad, pero sí son una dificultad. Un ejemplo de eso, incluso en nuestras instituciones educativas, es que un ejemplo puede ser que las mariposas de las ventanas, cuando las estemos girando, ya estén trasroscadas o estén dañadas. Entonces uno tiene que estar moviendo con la mano la celosía de vidrio para que se abra. Entonces eso realmente es inadecuado, por decirlo. Entonces, pero uno lo da desapercibido porque uno se acostumbra, bueno, esto está algo chueco, nada más así se evalúa, pero realmente así debería de ser. No, no es algo tan peligroso, pero sí es un riesgo a largo plazo. Entonces son condiciones que tal vez están ahí, pero la gente no las está evaluando tanto. Pero cuando uno está sobre la seguridad ocupacional, sí toma en cuenta ese tipo de elementos. Lo otro es que es muy importante crear una cultura dentro de la inspección que lleve a buscar lo que normalmente no se ve durante la rutina diaria o las labores de inspección que realizan los supervisores. A veces puede ser algo tan sencillo como no andar guantes. Entonces uno, permíteme, ¿está grabando? Sí. Entonces uno puede decir, bueno, está uniformado, tiene casco, tiene zapato industrial, etcétera, pero siempre se quita los guantes. Entonces eh, uno tiene que estar pendiente en la manera de lo posible. Hola, hola. También se debe tomar el tiempo necesario para hacer este trabajo con el fin de cubrir cada instalación, equipo o sistema en forma metódica y minuciosa. Es conveniente caminar todos los lugares y definir rutas de inspección y de relación entre las mismas. Es importante tener presente que cuando se descubra una situación o un hecho grave o con alto riesgo, no debe esperarse a presentar el informe, sino que se tienen que recomendar acciones inmediatas para evitar daños, lesiones o pérdidas. A veces también puede pasar de largo o considerarse, bueno, esto está peligroso, lo voy a poner en un informe. No, o sea, sí, pero no así, no esperar a que Dios venga y que nos ayude si llega a ocurrir un accidente, no, sino que, ¿qué les digo? Si no hay un pasamanos en un pasillo que me conecta en el segundo nivel hacia otros espacios y está a la vista de, digamos, o un espacio libre hacia el primer nivel con respecto a eso y no está el pasamanos, entonces es un peligro. Puede que se haya caído, puede que se haya deteriorado, que cualquier cosa, que se haya quebrado. Entonces, no por eso significa que voy a pasar primero el informe para ver si es evaluado. No, sino que se tiene que atender de manera inmediata. Parece obvio, pero a veces hay condiciones que las dejamos de ver tan inmediatas. Un ejemplo, por decirles, es que una maquinaria esté sonando mal y que por estar produciendo en una fábrica, digamos, no, démosle, tenemos tanto de, ¿qué les digo? Tenemos tanto pendiente para producir. Lo que va a ocurrir es que puede dañarse la maquinaria, pero también puede ocurrir un accidente para la persona o el operario. Entonces, lo mejor es que no, démosle una pausa, veamos qué ocurre, respondamos esto y vamos a perder menos tiempo y vamos a arriesgar mucho menos en las personas. Así que situaciones como estas pueden ser retirar un envase que contiene producto tóxico que se está derramando por un poro del recipiente, o sea, a veces alguien lo colocó y comienza a efervecer, comienza a escurrir, entonces vamos a retirarlo de ahí porque es un problema inminente justamente en ese momento. Instalar una guarda que ha sido retirada y no está en su sitio, posiblemente, como les digo, un pasamanos, un límite. También iniciar el cambio de un motor eléctrico no clasificado que sirve para mover una bomba
para traspasar hidrocarburos inflamables y que no esté clasificado según los estándares, o sea, que ocupen una maquinaria no adecuada solo por salir del apuro. Yo ya he visto, bueno, han habido veces y las redes sociales me permiten también observar casos increíbles que por tratar de salir del apuro se meten en más líos. Un ejemplo es que hay un video donde tratan de sacar, creo que una grúa, creo, y la tratan de sacar con otra grúa, pero la otra grúa creo que no es de la capacidad, y entonces cuando trata de sacar la primera grúa se viene abajo, entonces ponen otra grúa más grande a sacar la grúa que estaba sacando la otra grúa y también se va para abajo. Entonces la situación es que bien pudieron haber pedido la grúa más grande para poder solventar la situación de extraer el primer relajo que habían hecho. Así que es vital informar hechos que parecen obvios o que se consideran no son necesarios. Muchas veces estos son muy importantes. Esa importancia se las da cada uno según el ente con el que se mire. O sea, uno también le da la importancia. Por ejemplo, muchos desechos y materiales pueden mejorar el orden, aseo y la economía de la empresa, reubicándolos y reenviándolos a a una sección en donde puedan tener un uso adecuado o iniciando un proceso de venta de desechos no útiles en la empresa para un reciclaje. Hubo un proyecto en el que yo estuve y estaba mi supervisora, la ingeniera Torres, eh, una profesional muy metódica, excelente persona. Ella pertenecía para la institución, una institución gubernamental, yo para una empresa privada, y estábamos desarrollando un proyecto, pero ella era mi supervisora. Entonces, por lo menos una vez a la semana, por lo menos, si no es que más, me decía, mire, vamos a limpiar acá. Por favor, necesito que limpien acá. Entonces, claro, ya ponía a los muchachos, por favor, hagan la limpieza, todo eso. Eh, y a recoger todo los materiales que están ahí. También en otro proyecto hacíamos lo mismo, pero ahí como era más grande y se tiraban clavos y todo en el piso, entonces incluso habían conseguido un magneto como que si fuera una caña de pescar así. Al inicio como una caña de pescar, después lo amarraron mejor a una vara y comenzaban a alar todo lo que es el hierro y lo comenzaron a aglomerar en pequeñas botellas de Coca-Cola y ahí lo dejaban. En ambos casos mejoraban mucho las condiciones. Primero, la limpieza y se veía el orden y se veía también como que se avanzaba más. O sea, como que la limpieza le daba un detalle de que sí se estaba avanzando en el proyecto. O sea, de por sí se estaba siempre avanzando, pero no se notaba tanto como cuando se hacía la limpieza. Entonces, eh, mejoraba exponencialmente. Además de que se evitaba riesgos. Alguien que se cayese, alguien que pateara una madera y que tuviera los clavos, digamos, para arriba y que se lo pudiera ensartar digamos, en el brazo si se tropezaba o alguna cosa así. O incluso en la planta del zapato, aunque fueran zapatos industriales, la plantilla tampoco era metálica. Entonces, se evitaban riesgos con eso. Entonces esto además recupera espacios perdidos, que son costos reales para la organización porque no se utilizan, como bien se define en el control total de pérdidas. Buscar la causa básica es vital en el programa de una inspección porque si el supervisor se queda en las causas inmediatas es como ir por las ramas y los resultados serán por lo tanto superficiales y mediocres. Aquí ya se aborda el punto de que cuando ya existe algún tipo de impasse o problema y se trata de inspeccionar sobre qué ocurrió, si nos vamos a la cuestión inmediata, entonces nos quedamos bastante superficial. Por ejemplo, eh, se cayó,
un andamio y posiblemente le cayó al trabajador, tal vez no lo mató, pero lo dejó bien lastimado. Eh, entonces realmente, ¿por qué ocurrió eso? Alguien que solo quiera hacer el trabajo de manera superficial puede decir eh, el hecho de que se desniveló el andamio y que le cayó a la persona. Pero si indagamos realmente, pudo haber sido un golpe que una maquinaria le haya dado, pudo haber sido un exceso de peso en el andamio, pudo haber sido, o en la estantería, pudo haber sido, ¿qué les digo? Un temblor, pudo haber sido, bueno, tantas cosas que pueden generar y nosotros profundizamos sobre eso. Pero pónganle que haya sido un exceso de peso en el andamio o en la estantería, aunque fuera estantería industrial, pero un exceso de peso puede destruir esos, digamos, esas estanterías, puede destruirlas, entonces, para almacenar. Entonces, realmente no ha sido culpa del trabajador, sino que culpa de la negligencia de sobrecargar esas estanterías de manera inadecuada. Así que el esfuerzo por encontrar los factores de trabajo y los factores personales que en conjunto se han llamado causas básicas dará sus frutos con creces, y esto hará que el programa de inspecciones se convierta en una de las herramientas administrativas preferidas de la alta dirección. Ahora, con respecto a los informes de inspecciones, el informe de las inspecciones es el resultado de lo que se ha encontrado en ellas. También sirve para que la dirección se mantenga informada y lo utilice de forma permanente. Siempre con consideraciones. Si vamos a tener una mejor producción, evitando en la mejor manera de tenernos tiempos demasiado prolongados, una temporada periódica de mantenimiento puede ser algo muy efectivo a la larga en una empresa. Entonces, esos informes me pueden sugerir ese tipo de alternativa. Entonces, yo, como director o como alguien en una categoría de poder dentro de la organización, puedo comenzar a abocarme a ese sistema para mejorar las condiciones también de producción y de ganancias para la misma organización. Entonces, según cada caso, debe de distribuir copias del mismo de acuerdo a las políticas de la organización y teniendo en cuenta departamentos como los de servicios, que siempre tienen que ver con la atención de las observaciones y recomendaciones. Este documento debe de ser claro, debe de ser conciso, utilizando las palabras normales en el medio, no tan rebuscadas, sino que bastante claro. Hay un faltante, hay una perforación, no existe piso, no está aprobado, etcétera. Hace poco estábamos hablando con una arquitecta, pero nada de seguridad ocupacional, sino que de otro tema. Y eh, yo escuché de que le estaban dando, bueno, mencionaron que en el correo habían enviado que no daban el visto bueno frente a un proceso de, de gestión hacia otra organización no gubernamental. Entonces, mencionaban, no damos el visto bueno a esta gestión, a, a esa, digamos, a esa organización no gubernamental. Entonces yo les dije, disculpen que me entrometa, pero por la misma confianza, disculpen que me entrometa, pero yo creo que no son las palabras adecuadas. ¿Por qué? Si no damos el visto bueno, sí, pero sin eso de dar el visto bueno, significa, por lo menos yo lo interpreto o lo puedo interpretar de la manera que considere más factible para mí, y lo puedo interpretar de que puedo mejorar mi gestión hasta obtener el visto bueno. Pero ustedes no quieren que se acepte más esa gestión, entonces deberían de ser concisos y decir, no vamos a aceptar esa gestión.
Entonces, por lo menos ese es desde mi punto de vista. Esa fue mi recomendación. No sé si lo habrán tomado en cuenta y todo, pero sí consideré que era lo más adecuado. Así que es importante recordar que muchas actividades económicas o industriales tienen su propio glosario y si es necesario utilizarlo, pues también se puede utilizar. El informe que se haga debe ser presentado por dependencia según la organización de la empresa o actividad con el fin de entender la relación entre la dependencia y jerarquía y que no sea necesario revisar todo el informe para saber en qué dependencia se está. En algunas situaciones se recomienda no distribuir el informe completo a todas las personas, eso es cierto, sino enviar a cada quien lo que le corresponda o lo que le interese. Imagínense que estamos en el área de finanzas y le mando el informe total de acciones tomadas de seguridad ocupacional para la construcción de un segundo nivel en la planta de Nejapa, digamos, y donde lo envío es el área financiera o el área administrativa, digamos, de, de acá, de propio San Salvador, digamos. Entonces, ellos van a tener un enfoque un poquito más sobre San Salvador, a menos de que sea lo regional, pero posiblemente van a tener un mayor enfoque hacia su propia región o su propio sector, mientras que los demás no les va a interesar mucho. Entonces es importante saber hacia quién se va a dirigir esto. También es mandatorio un orden del informe según los riesgos encontrados, bien por su inminencia o digamos, lo inmediato que pueda ocurrir, por su costo o por su magnitud. Alguno de los anteriores debe dar la pauta para dar esta prioridad. Muchas veces el criterio del grupo de la inspección ayudar al responsable del área a seguir las prioridades establecidas en el informe. Los informes deben de ser, además de lo anterior, simplificados porque los escritorios llenos de papeles están digamos, saturados de información y dejan de ser tan concisos con el dato. Pueden diseñarse dos tipos de informe, uno corto, que simplificado y práctico para dejar en la dependencia inspeccionada en borrador y con lo más inmediato e importante, y otro que puede ser de índole formal, con detalle, explicaciones y recomendaciones más profundas. Cualquiera de las dos opciones se puede utilizar, solo que uno es más inmediato y más entendible y el otro es más profundo. Cuando un informe es simplificado, todos ganan. El supervisor ahorrará tiempo valioso y podrá tomar más acciones en menos tiempo. La meta final de cualquier informe de inspección es eliminar y controlar las prácticas y condiciones inseguras, y un buen sistema de información y de calificación puede ser útil a la organización y a los responsables ante el mismo. Así que bueno, por lo menos ahí tenemos el matiz de las inspecciones. No sé, consultas, comentarios, observaciones hasta acá. Observaciones, algún aporte que quieran otorgar, chicos. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, vamos. Entonces ahí tenemos con lo que es la inspección. Ahora vamos con el almacenamiento y manipulación de bienes. Algo bastante superfluo, algo así rápido para abordar esta temática. Ok. Entonces podemos mencionar que en toda empresa se lleva a cabo labores de almacenamiento y manejo de cargas, sea cual sea la empresa. Estas pueden ser de materiales, pueden ser de equipos, materias primas, productos en proceso y acabado, papelería, puede ser archivos, etcétera. La manipulación es fundamental de dos tipos.
una de manera manual y otra de manera mecánica. Así que para prevenir lesiones y accidentes se debe de seleccionar cuidadosamente el personal encargado de la manipulación y almacenamiento de lo que se vaya a trabajar. Es indispensable analizar los requisitos de la carga por peso, por el tamaño o condiciones físico-químicas, entre otras. Aspectos importantes que deben considerarse en el campo de la manipulación de bienes son el ambiente laboral, las características de los trabajadores, el tipo de material, la necesidad de un entrenamiento específico y una ingeniería apropiada para dicha manipulación. Yo en una ocasión ya les había mencionado que cuando yo consulté, digamos, en Fenadesal, que yo les dije en son de broma, en broma en serio, pero sí más así como pensé que no iba a tener ningún tipo de relación. Yo les pregunté, miren, y ustedes acá en Fenadesal, como había visto bastante gente alta o algo grande, entonces yo les dije, es obligatorio ser grandote para pertenecer digamos, a la planilla de acá. Claro, no todos son así, pero sí había varias gente de esa, digamos, de ese matiz. Y me dijeron que sí, antes más que todo era más obligatorio eso. Y yo realmente no esperaba una respuesta, o sea, sinceramente. Pero ya que me dieron esa respuesta, les pregunté por qué, o sea, cuál era el enfoque. Bueno, es que como antes se contrataba gente que iba a ser la operaria de la máquina locomotora, iba a tener su equipo mecánico de locomotoras y también su equipo mecánico que fabricaba las piezas, porque en Fenadesal, si bien el gobierno adquiría los equipos de transporte ferroviario, las piezas no son como, ¿qué les digo? Así como un carro. Yo se me dañó alguna parte del carro, voy a Impresa Repuestos o voy a Super Repuestos o voy a la casa del repuesto, lo que sea. Alguna de esas. Y digo, bueno, fíjese que mi carro, marca tal, año tal, que de combustible, modelo tal, ese carro tiene malo esta cosa. Entonces, va, está bien, vamos a ver. ¿Trae la tarjeta? Sí, vamos a ver el número, de qué año, va. Sí, sí, tenemos esto, le cuesta tanto. No, en ese caso, como son equipos de gran magnitud, todo lo que es lo ferroviario. Entonces, por lo menos para esa época, supongo que en otros países mantendrán un sistema similar en algunas condiciones, pero aquí en el país no se podían comprar las piezas prácticamente. Tenían que ser muy específicas las piezas que se iban a comprar. Todo lo mecánico se elaboraba en los talleres. Si se dañaba alguna rueda, como era de metal, entonces habían tornos y fresadoras que fabricaban la pieza, o sea, la rueda del locomotor. Entonces había gente que trabajaba en esos espacios mecánicos de fabricación de piezas del ferrocarril, etcétera. Y por el tipo de elemento tenía que tener una contextura mucho mayor. Entonces tenían que ser grandes, algo fornidos, tenían que tener una capacidad de poder levantar bastante peso y con eso trabajaban. Entonces, este, muy interesante, digamos, ese tipo de situaciones. Y en este matiz sobre el almacenamiento y manipulación de productos y bienes, también habla un poquito de eso. O sea, hablamos de que la persona que va a manipular eso también tiene que tener unas condiciones. En cuanto al almacenamiento y recibo de materiales, podemos mencionar que el almacenamiento planificado de materiales reduce los riesgos, produce economías y mejora la manipulación para llevarlos desde, hacia o entre la planta o un lugar de producción y de esta, una vez ya procesadas, al lugar de productos terminados o destino final. Si estamos hablando de productos químicos, cómo se van a llevar esos productos químicos del punto A al punto B.
¿Qué tipo de equipo voy a manejar yo de seguridad para poder llevar eso? ¿O en qué condiciones, tal vez, qué les digo, de esterilidad, digamos, en el ambiente debe de estar? ¿O de limpieza o evitar algún tipo de mezcla de otras condiciones? Entonces, o el cuidado que yo debo de tener para manipular eso. Entonces son cosas que también tengo que conocer. Entonces al prever eso, también voy a evitar riesgos en un futuro. Así que es vital tener en cuenta la planificación del almacenamiento de bienes y dejar un espacio libre para la operación y mantenimiento de los equipos y sistemas de sistemas contra incendio. Estos deberán ser los adecuados según el riesgo y la carga de combustible que participe en la manipulación, sean transportados o almacenados. Ya vamos a hablar un poquito sobre los riesgos en fuego. Para asegurarse de que un apilamiento no causará accidentes, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Los apilamientos deben de tener bases seguras. Esto significa una superficie plana y sólida. Y si no es así, deben de colocar soportes sólidos y nivelados. Pero debe de haber espacios para movilizarse alrededor de las pilas o alrededor, digamos, de las estanterías. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar donde principalmente veo un buen manejo, digamos, de estas condiciones es en EPA. Tratan de tener el mayor cuidado posible. Incluso los pasillos donde se está manipulando el manejo del producto que se está vendiendo a través de montacargas y elementos similares, cierran el pasillo. Le ponen una cortinita así como amarilla y la persona que está manipulando o el operario que está manipulando el montacarga, ahí está con la sirenita esa de que está pitando para evitar algún riesgo. Porque si llega a ocurrir, ya no es culpa de él. O sea, es culpa de la persona que eh, muy posiblemente no está prestando atención de, eh, de la prevención que se está tomando para ese punto. Así que los pasillos también deben de ser anchos para permitir el adecuado acceso a los trabajadores y a los equipos contra incendio y otros utilizados en la planta. No deben de sobresalir elementos de la pila que puedan causar lesiones o tropiezos al trabajador o dañar otros equipos. O sea que incluso la estantería no debe de exceder de su límite que está hecho el mismo almacenaje de esa estantería. También la resistencia del material de los estantes debe de ser de acuerdo a lo que se vaya a almacenar. A veces hay unos estantes bastante sencillos que son, si bien para poner bastante carga, va por categorías. Entonces, cargas leves, cargas pesadas, tantas toneladas para otro, tantas otras para el siguiente, y saber que cumplen. Todos estos equipos realmente están sobredimensionados. O sea, si les dijera que el estante aguanta en cada nivel 1 tonelada y están diseñados para 4 niveles, cada nivel 1 tonelada, entonces ya está pensado para que resista eso, pero realmente para resistir un poco más, posiblemente 1,5 toneladas cada nivel, posiblemente, o 1,25 toneladas, así, cada nivel. Entonces, por si se llega a dimensionar alguna de las cargas, aún así resista, pero realmente es mejor respetar los límites que ya se establecen allí, porque con eso se cubre en sanidad y evitamos riesgos y evitamos accidentes y condiciones que realmente pueden causar daño. También la iluminación general de almacenes y depósitos debe de ajustarse a las normas establecidas nacionales e internacionales y a los estándares emanados de las normas internacionales cuando no se defina
en nuestro medio. O sea, si el espacio de la manipulación o de donde se va a almacenar no existe una normativa estricta, nosotros podemos abocarnos justamente a normativas internacionales, a eso se refiere. Y en las operaciones que exigen mayor claridad se empleará un alumbrado especial. También la iluminación debe de ser natural, preferiblemente, porque no afecta la visión y es menos costosa. Entonces ahí estamos ganando en los dos aspectos. Por eso es que hay ciertos lugares, digamos, incluso ciertos supermercados en donde hay lámina transparente, translúcida, que permiten el ingreso de la luz solar, pero controlado. Puede ser Walmart, puede ser, bueno, los dos Walmart tienen ese mecanismo y uno puede desarrollarse mejor en los espacios. Ahora, en un área de trabajo, de almacenamiento, también puede trabajar con esas condiciones y es menos costosa al final de cuenta y genera una buena iluminación para trabajar. Algunas fábricas o empresas pueden darse cuenta de que con solo instalar tejas transparentes o con limpiar las existentes que son translúcidas, se mejora la calidad de trabajo y se reducen los costos y también los riesgos. Así podemos ver, digamos, este pequeño cuadro de sugerencia de espacios lumínicos en donde los niveles de iluminación recomendados para áreas de trabajo se trabajan en luxes o, digamos, en lúmenes por metraje o por pie cuadrado que se proyecta. Entonces, por decirles, en bodegas se recomienda no menos de 200 luxes digamos, en el espacio. ¿Qué les digo? En talleres, porque como se va a necesitar mayores detalles o digamos, tener ser más meticulosos, ya se pide 1000 luxes. O áreas de inspección normal, 500 luxes, sanitarios 300, etc. Realmente, también quiero diferenciar, una cosa es un almacén y una cosa es una bodega. Las bodegas es donde se resguardan los elementos, pero no necesariamente tienen algo que ver con un proceso de producción en una organización. Mientras que un almacén, sí, por decirles, una panadería puede tener su bodega donde guarda, ¿qué les digo? Los desinfectantes, o donde se guarda un porcentaje de la papelería, o una bodega de papelería, o bodega de limpieza, etcétera. Pero el almacén, como es panadería, el almacén va a guardar justamente la materia prima. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Entonces están esas dos condiciones. Entonces las bodegas no es para que uno desarrolle un trabajo ahí adentro, sino que para extraer el elemento. Entonces por eso es que tiene bien bajo el nivel de luxes. Pero muy probablemente lo más normal de lo mínimo que se maneja andaría alrededor de 300 actualmente. 300 luxes. ¿Comentarios, consultas, observaciones hasta acá? Chéverísimo. Vamos a hablar un poquito sobre la inspección del fuego y también se los voy a habilitar en el espacio del Classroom para darle, digamos, la entradita a esta información. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la tecnología básica del fuego y su prevención. No vamos a lograrlo verlo todo porque solo tenemos como 14 minutos, pero voy a tratar de abordar lo más que se pueda con esto y la información más pertinente y después lo abordamos en la última clase. Así que podemos mencionar que la tecnología básica de la protección contra incendios se entiende como el conjunto de conocimientos, normas y recursos disponibles para prevenir, controlar y eliminar el fuego. O sea, tenemos las tres fases.
buscamos prevenir, buscamos controlar y, si es que ya se ha dado, eliminar ese fuego, salvaguardando la vida de las personas y los bienes en caso de un siniestro y eliminando o reduciendo las consecuencias directas que pueden derivarse del mismo. Teniendo eso en cuenta, el fuego se considera como una oxidación rápida con presencia de luz y calor. Cuando el fuego se sale de control, entonces en este caso ya lo consideramos como incendio. En el caso del fuego, tenemos este triángulo, teóricamente hablando, que se consideró como la única teoría que explicaba este fenómeno. Y se decía que parecía por la existencia de tres condiciones: el oxígeno, que siempre está a nuestro alrededor, o generalmente está a nuestro alrededor, del combustible y del calor. Sin embargo, en los años 70 del siglo pasado, y al evolucionar el estudio de la ingeniería de los incendios y del fuego, se encontró que la anterior teoría era incompleta parcialmente, pero no falsa, ya que teniendo esos tres elementos no necesariamente había fuego. ¿Por qué? Porque podemos tener calor aquí acumulado, tenemos el combustible y hay oxígeno, pero no se genera el fuego. Entonces hoy se dice que para que exista fuego se hace necesario un cuarto elemento, que es la reacción en cadena, y esto originó la teoría de la pirámide o tetraedro del fuego, que tiene como elementos constitutivos el material combustible en condiciones adecuadas, la temperatura en condiciones adecuadas, que es similar a lo anterior, el elemento oxidante, o sea, el oxígeno, en condiciones adecuadas, y la reacción en cadena, que sería el último. Así que definamos un poquito sobre esos temas que tenemos acá. El combustible. Un combustible es toda sustancia que pueda arder en condiciones adecuadas y se pueden clasificar de acuerdo a su estado. Ok, a veces cuando nosotros incluso leemos algunos productos en la casa, nos puede llamar la atención. Bueno, por lo menos cuando yo estaba pequeño trataba de indagar así de varios productos que me llamaban la atención. ¿Qué les digo? Puede ser el aromatizante, digamos, del ambiente, podía ser el aerosol desodorante, podía ser, bueno, tantas cosas. Pero dentro de estas, yo notaba que había ciertos productos que decía inflamable. Ok, inflamable. Entonces yo decía, bueno, entonces me tengo que alejar del fuego porque puede ser un peligro. Ok. En este caso, sí es un combustible, pero en una medida bien corta. El hecho de que sea inflamable, sí es un combustible, pero que está bien limitado. O sea, es algo que va a tomar fuego, pero no va a durar mucho tiempo. Sin embargo, un elemento combustible conocido como tal, sí tiene una prolongación de vida en su consumo mucho más largo. Por eso la diferencia de que cuando nosotros podemos tirar alcohol en una superficie y le prendemos fuego, sí va a encender, pero se va a apagar rápido. Sin embargo, la gasolina no. La sustancia aceitosa de la cual está constituido el combustible, la gasolina, hace que perdure más el fuego e incluso flote sobre el agua ese fuego y siga ardiendo. Entonces entra en otra categoría. Una cosa es inflamable, que puede agarrar rápidamente fuego, pero otra cosa es, además de inflamable, combustible, que va a durar y va a perdurar mucho más tiempo. Entonces, dentro de los combustibles tenemos varias manifestaciones. Una es el combustible sólido. Cuando hablamos de combustibles sólidos, son generalmente todos los productos que contienen celulosa, como puede ser la madera, puede ser el papel y similares. Estas dejan brasas y generalmente producen humos blancos. Esa es una de las características que tiene con respecto a este tipo de combustible. Cuando hablamos de combustibles líquidos, como puede ser cualquier sustancia extraída del petróleo y sus derivados, puede ser gasolina, aceite,
y cualquiera de las otras opciones. Y los alcoholes, las acetonas y los productos elaborados con base a ellos, como pueden ser también las pinturas, barnices y los esmaltes, estos no dejan brasas. Y adicionalmente a eso, cuando se está consumiendo, van produciendo humo negro. Entonces uno puede notar un poquito la diferencia ahí. También tenemos combustibles gaseosos, como puede ser el gas natural, el gas metano, etano, el propano en la atmósfera, el butano, etcétera. Y se consume. Y también combustibles, en este caso nucleares, que son un poquito fuera del contexto y que se han dado por las condiciones físico-químicas de reacciones nucleares, como el que pasó en el caso de Chernóbil. Se generan ciertas sustancias y su temperatura, su condición afecta y puede generar un fuego, pero es a través de otras condiciones que no vamos a indagar mucho en esto porque aún es una materia en estudio. Vamos a hablar un poquito más de condiciones más recurrentes o reales en nuestro ambiente. En cuanto a la temperatura adecuada, es un material, de un material puede definirse como la forma de energía o como una forma de energía con la cual puede comenzar a generarse el fuego. Este elemento es importante porque todos los materiales combustibles necesitan que se les suministre una cantidad de calor adecuada para producir vapores que puedan arder cuando lleguen al punto, o más bien para que lleguen al punto de ignición. Entonces, porque si bien eh, puede estar el elemento, el combustible, pero si no está a esa temperatura, pues difícilmente va a poder encender. También tenemos el elemento oxidante, que es el oxígeno, el aire, pero específicamente el oxígeno, que para que un cuerpo entre en combustión es necesario la presencia de un agente oxidante, en este caso esto que acabamos de hablar. Y el más común es el oxígeno que se encuentra en el aire normalmente en una proporción del 21%. O sea, nuestro aire a nuestro alrededor solo contiene un 21% de oxígeno. Y es lo que permite que pueda generarse el fuego. Por último, la reacción en cadena, que es como la última y cuarta y última parte del análisis o del tetraedro de la combustión del fuego, se refiere a que es el calentamiento de las moléculas del aire hasta convertirse en moléculas inestables llamadas radicales libres. La formación y consumo casi simultáneo de estos radicales, o sea, la combustión, parece ser la vida de la llama. En otras palabras, es el aglutinamiento de los tres factores anteriores en condiciones adecuadas para producir fuego. Es una ignición que desencadena o se puede venir dando, desencadenándose hasta que haya una pausa, y eso generalmente es lo que conocemos como fuego. Permítanme. Listo. Ok. ¿Consultas, comentarios, observaciones hasta acá? ¿Dudas, observaciones, aportes? De ahí, dudas sobre el trabajo de cátedra, chicos. Dígame, Gabriela, cuénteme.
No, ustedes pueden, miren, si encuentran unas hojas de inspección mejores, que crean que son más adecuadas, o incluso la empresa tiene sus propias hojas de inspección y ustedes pueden mejorarlas, pueden ocupar la que más les convenga. Yo solo les puse eso como ejemplo. Bueno, ¿alguien más? ¿Consulta? Dígame, Brian. Repita lo último. No, yo creo que mira, por lo menos mi padre que es ingeniero electricista recomienda hacer inspecciones entre 2 veces, de 1 a 2 veces al año. Eh, Muy posiblemente la gente incluso de las organizaciones sientan como que bien necesario eso, bien así como superfluo o que no vale la pena. Pero lo que realmente más se evalúa son, digamos, las subestaciones, la limpieza de subestaciones y lo que son las cajas térmicas. Es lo que principalmente se evalúa. Por el hecho de que, digamos, ahí se puede tomar en consideración temperaturas del cableado y también si se está, bueno, algo que nosotros decimos, se están disparando los térmicos, o sea, se sobrecargan o puede haber alguna fluctuación o alguna otra condición. Entonces, los dados que tienen es una protección para que no se siga sobrecargando digamos, esa fase, digamos. Entonces, lo recomendable, como les digo, puede ser de, mi padre siempre menciona, de 1 o 2 veces al año. A veces hay organizaciones que por lo menos una vez al año le dan el mantenimiento. Puede ser algo que no parezca como tan importante así en primera instancia, incluso pudiera darse cada 2 años, alguna cosa así, pero uno no se debería de arriesgar tanto. No sabemos si puede en algún momento estar recibiendo, ¿qué les digo? Eh, Algún tipo de suciedad excesiva, puede ser de índole animal, puede ser de lluvia u otra condición, que eso sería tal vez una recomendación que ustedes pudieran dar. Eh, para qué organización están ahorita? Ya no me acuerdo. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, pudieran sugerir eso, de siempre revisar de 1 o 2 veces al año el sistema eléctrico, por lo menos el principal, que sería la caja térmica y la subestación. Yo supondría que deben de tener una subestación aunque sea pequeña, o sea, un transformador solamente de ellos. Ah, es cierto, en el centro comercial. Ah, bueno. Pero igual, deben de tener también su propia cajita térmica, con la cual deberían de estar controlando eso. O el centro comercial les debería dar digamos, el servicio de, de inspección. También, también, también. Bueno, consultas, comentarios. Si no, hasta acá vamos a llegar y vamos a continuar siempre con la tecnología y prevención del fuego en la siguiente clase, terminando con también la tecnología y la prevención de riesgos eléctricos. Así que, bueno chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos el otro viernes. Bendiciones. Feliz noche, cuídense.
Bendiciones.